Buenas noches, queridos hermanos. Vamos a continuar el estudio de la carta de Pablo a los romanos. Continuando el estudio del hermano Jorge, vamos a leer el capítulo 3, versículo 9 al 20, que le hemos denominado como título No hay justo ni aun uno. En esta noche vamos a empezar orando. Señor, te damos gracias por lo que tú haces en nuestra vida. Gracias porque podemos compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos estudiar cada cita bíblica, cada libro, Señor, y tú nos guías, tú nos enseñas, tú nos revelas, Señor, para vivir conforme a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad. Amén. Bueno, leyendo el capítulo 3, versículo 9, dice, primeramente, tu cuaderno, tu lapicero, ahí tenlo para anotar, porque sé que cada miércoles es un miércoles en el cual nosotros aprendemos, el cual el Señor nos revela por medio de los hermanos. Romanos capítulo 3, versículo 9 al 20. Y dice, ¿qué pues? Pablo le habla a los judíos, ¿no? En Roma. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Leyendo Romanos 3 del 9 al 20, yo quisiera que podamos estudiar cada capítulo para que así entendamos qué es lo que Pablo le estaba hablando a los judíos, porque al llegar a Roma, él se encontró con unos judíos, los cuales estaban todo el tiempo acusando a los gentiles, estaban sometiendo a los gentiles mediante la ley. Es por eso que en el versículo 9 quisiera que lo volvamos a repetir para estudiar detalladamente. Dice el 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Podemos ver que Pablo llega a Roma y se encuentra con los judíos, los cuales estaban todo el tiempo mirando a los gentiles, acusándolos, renegando, teniendo una actitud mala y perversa hacia los gentiles. Pero al ver esta situación, Pablo se acerca a los judíos y le pregunta, ¿no? ¿Qué pues? ¿Somos mejores nosotros que ellos? Y yo sé que los gentiles se han de haber mirado entre ellos, ¿no? Y decir, ¿qué nos está preguntando Pablo? Tenemos que entender algo, le decía Pablo, que a pesar de que ellos sean gentiles y nosotros judíos, lamentablemente estamos bajo un dominio, y ese dominio es del pecado. Es verdad que cada uno hemos sido creados a la imagen de Dios. Eso nos habla en Génesis 1:27. Cuando Adán y Eva fueron creados, ellos estuvieron bajo el gobierno de Dios, estuvieron sujetos a la justicia de Dios. Pero a causa del pecado, ellos fueron retirados, fueron apartados. Y ese pecado fue transmitido generacionalmente para todas las personas. Y aún hoy en día, en este año 2020, eso sigue pasando, ¿no? Ese pecado se sigue transmitiendo.
Y eso le decía, ¿no?, a los judíos. El hecho de que seas judío, el hecho de que estés bajo la ley, no quiere decir que seas salvo de fallar. No quiere decir que seas salvo de cometer errores. Y Pablo le recalca abajo, ¿no? Dice, Pablo, llamado a ser apóstol, siervo de Jesucristo, apartado para el Evangelio de Dios, yo les digo, ¿será que nosotros somos mejores que ellos? Ni yo como Pablo, apóstol, siervo de Dios, puedo decir que soy mejores que ellos o mejores que ustedes. Porque todos estamos incluidos en ese dominio del pecado. Ciertamente no, los judíos estaban en mejores circunstancias porque ellos sabían la ley, porque ellos estaban de acuerdo a la palabra, estaban basados en las leyes que Dios había dado. ¿De qué leyes estamos hablando? Obviamente estamos hablando de los mandamientos. Es por eso que les decía, todos estamos sujetos, es verdad, a la ley, pero estamos bajo ese dominio que es el pecado, y ese pecado no nos hace exentos a nadie de que podamos llegar a fallar. Continuando la lectura en Romanos 3:10, vamos a leer lo que dice. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo les hace recuerdo lo que dice Salmos, ¿no? Y eso lo vamos a leer en Salmos 14, del 1 a 3, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo les hace recuerdo este salmo y le dice, a ver, entendamos algo, hermano. El hecho de que los gentiles, que ellos no conocen a Dios, y nosotros que sí conocemos a Dios, que sí tratamos de cumplir la ley, no quiere decir que eso nos da derecho a que nosotros vayamos a acusarlo, a condenarlo, a tener todo el tiempo una actitud de hundirlos más, de ponerlo en condenación. Es por eso que aquí dice, ¿no? Dice el necio, no hay Dios. Se ha corrompido, dice. Hace obras abominables. No hay quien haga el bien, ¿no? Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y me gusta mucho lo que dice Eclesiastés aquí. ¿Por qué me gusta? Porque nos da a entender que el hombre, a causa de ese pecado, que si no conoce a Dios, siempre lo va a guiar a cometer errores, a fallar. Dice ciertamente en Eclesiastés, 7:20, dice ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Aquí la palabra es claro. Dice que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Yo creo que Pablo, al estar con los judíos y mostrarle la palabra, es como que, a ver, hermano, mira, yo te voy a mostrar lo que dice la palabra. Es verdad que nosotros guardamos la ley. Es verdad que nosotros somos judíos, el pueblo escogido por Dios. Pero eso no nos hace exento a que tanto judíos como gentiles, como los romanos, podamos llegar a fallar. Y no somos nosotros quienes para estar juzgando lo que ellos están haciendo. Por eso es que les aclara en el Salmo, ¿no? Vuelvo a repetirlo. Les dice el Salmo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Realmente cuando ha llegado el pecado al hombre, ha
corrompido al ser humano, ha distorsionado aquella perfección la cual Dios hizo en el ser humano. Y por eso vamos a continuar en el versículo 13. Dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí Pablo le da ciertas características a los judíos de cómo es una persona injusta. Una persona que está bajo el pecado, aquella persona que está bajo ese dominio, ese gobierno, el cual es el pecado, ¿no? Y yo quise separarlo en 3 características. A lo primero nos habla de que cómo es el ser humano con su boca, con su lengua, en el versículo 13 y 14. Y en el versículo 15 y 17 nos habla del camino, cómo es el camino de aquella persona que vive en injusticia, de aquella persona que está acostumbrada a hacer lo malo. Y en el versículo 3 dice, no hay temor. Perdón, en el punto 3, no hay temor. En el versículo 18. Yo lo veo a Pablo, ¿no? Le ha de haber dicho, mira, yo te confronto y te digo, si tú eres judío, si tú eres alguien que sigue la ley, que obedece a Dios, ¿cómo estás hablando en este tiempo? Si tú dices ser judío, ¿no? ¿Cómo estás hablando? ¿Cómo está siendo tu caminar? ¿Estás caminando correctamente? ¿Hay paz en lo que tú estás haciendo en este tiempo? ¿Estás teniendo paz el hablar mal de las personas? ¿Cómo estás utilizando tu lengua? ¿Estás hablando la palabra de Dios o estás solamente criticando? ¿Y tu caminar está siendo para llevar a las personas al arrepentimiento o para condenarlos? ¿Hay paz? ¿Lo que hablas está trayendo temor? ¿Hay temor de Dios en lo que estás diciendo? ¿En ti hay temor? Yo veo un Pablo así, ¿no? Y quise, como les nombraba estas 3 características, en Santiago 3:6 dice algo relacionado sobre la lengua, sobre la boca. En Santiago 3:6 dice, y la lengua es un juego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Aquí Santiago nos dice cuánto poder tiene la lengua cuando es o ya sea bien utilizada o ya sea mal utilizada. Nos dice que la lengua es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago nos muestra, si nosotros utilizamos mal este miembro que nos ayuda a comunicarnos, ya sea en cualquier país que estemos y hablemos cualquier idioma, la lengua nos ayuda a comunicarnos, a relacionarnos con las personas. Y nosotros que conocemos la verdad, ¿cómo la estamos utilizando? ¿No? Si volvemos al capítulo, yo creo que Pablo tal vez no le dijo, mira, esto dice Santiago, pero al leerle esto, lo que dice la Escritura, les relató resumidamente en Romanos, para que entiendan los judíos que ellos no estaban haciendo las cosas correctamente. Al ver a los gentiles y estar criticando y estar mirando, estar hablando mal de ellos, estaban tomando una actitud así, ¿no? Estaban teniendo maldad en su corazón. Y camino, la segunda característica, dice en Isaías 59, del 7 al 8, dice, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos.
sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Yo creo y estoy seguro que Pablo al hacerle recuerdo la escritura en Romanos, les hacía recuerdo de Isaías. Le decía, a ver, el hecho que tú estés caminando con el Señor quiere decir que hagas lo bueno, que hagas lo justo, pero ¿será que estás haciendo eso? ¿O estarás haciendo eso de apresurar tus pies para que la gente se aleje de ti, para que la gente no sienta paz? Y para aquellos que te acompañen, en vez de sentir paz en su corazón, no la conozcan, sino que más bien estén ahí condenados, afligidos, que hay que guardar la ley, que hay que basarnos en la ley, que hay que estar ahí sujetos a la ley. Ni hay justicia en sus caminos, dice. Qué impresionante lo que dice Pablo, ¿no? Qué impresionante lo que Pablo les dice en unas partes resumidas en Romanos, ¿no? Y yo creo que aquí en Isaías 59, 7 al 8, habla relacionado al camino, a lo que Pablo les menciona en Romanos. Y no hay temor. En Salmos 36, 1 dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Muchachos, hermanos, ¿estamos teniendo temor de Dios? ¿Estamos teniendo ese temor de Dios? ¿Estamos siendo correctos? ¿Estamos actuando bien con nuestros hermanos? ¿Con aquellos que están perdidos? ¿Con aquellos que no conocen a Dios? ¿O estamos todo el tiempo juzgándolo? ¿O estamos todo el tiempo mirando cómo hablan, mirando cómo caminan, mirando que no temen a Dios, cuando realmente estamos examinando nuestros corazones? Yo veo a un Pablo así enfrentándolos a ellos, pero no porque él se crea el más grande, no porque él crea que es un gran apóstol, no porque él crea que lo sabe todo, sino porque él ha entendido que tanto los gentiles, los judíos o los romanos están en un mismo nivel, en el cual todos son propensos a poder algún momento fallar. Por eso dice en el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo les hago recordar esto, le dice Pablo, ¿no? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, o sea, a nosotros, a los que, especialmente a ustedes que tanto están acostumbrados a guardar la ley. Dice para que no haya opinión, no haya algo contrario, sino que dice para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Para eso está la ley. Para que nadie diga, no, Señor, esto no, esto sí. No, los mandamientos están para cumplirlo y para quedarse. Si alguno llegara a fallar, tener su resultado. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios puso los 10 mandamientos para que el ser humano conociera qué es pecado, conociera qué es el pecado, ¿no? Por eso dice aquí, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero la ley nos hace conocer el pecado, pero no nos da la respuesta qué podemos hacer, ¿no? Pero para eso está la ley, para hacerte dar cuenta, le decía Pablo a los judíos, para hacerte dar cuenta que no estás actuando correctamente. Y para unir justamente a esta cita bíblica, quise buscar Santiago 2:10. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Hermano, judío,
nosotros que guardamos tanto la ley, nosotros que nos aferramos tanto a la ley, dice, yo te digo algo, si nosotros que guardamos tanto la ley, el hecho que tú falles en un punto, ya te haces culpable de todo. No te hace a un lado el hecho que seas judío, no te hace a un lado el hecho que tú guardes la ley, no te hace a un lado a que tú puedas llegar a fallar o a pecar. Si tú llegaras a fallar un punto, ya fallaste en todo. Esto es lo que dice Santiago 2:10. Y en Gálatas 3:19 dice, para terminar, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. ¿Para qué sirve la ley? ¿Para qué? Yo creo, ¿no, Pablo? ¿Para qué? ¿Para qué sirve la ley a ver judío? La ley ha sido para que, de hacernos dar cuenta que nosotros tenemos transgresiones, tenemos pecado, tenemos fallas, tenemos errores. Como les hablaba al comienzo, a causa del pecado de Adán y Eva, eso fue transmitido, sea judío, sea gentil, sea romano, o sea de cualquier pueblo. Ese pecado es algo generacional, es algo que todo el ser humano lo tiene. Y en realidad la ley que Dios puso en el ser humano, o sea, los 10 mandamientos, fue hecho para cumplir la promesa, ¿no? Para que venga ese mediador, que es Jesucristo, ¿no? Para eso fue creado las leyes, para mostrarnos de que por medio de la ley no podemos ser salvos, sino por medio de Jesucristo. Terminando con esto, hermano, lo que podemos ver es que Pablo se encontró con un pueblo judío que lo único que hacía con los romanos, ya sea con los gentiles, era solamente acusarlos, condenarlos, tener su boca, miraban sus caminos, miraban que no había temor y miraba cómo hablaban, pero ellos también hacían lo mismo, ¿no? Hablando mal de ellos, andando mal, tratando de condenarlos, andando para condenarlos. Jesús mismo le dijo a los escribas y los fariseos, ¿no? Decía, ustedes van y buscan y lo hacen 4 veces peor, merecedores del infierno. Y muchas veces la actitud del fariseo era así, era de condenación, era de ir a buscarlo y traerlo, y lo hacían peores, pero no le hablaban lo que verdaderamente era la palabra de Dios. Así que, hermano, yo quiero que nosotros nos pongamos a pensar, ¿no? Terminar un poquito y dar un mensaje y decirle, el hecho de que nosotros seamos cristianos no nos hace exentos que podamos llegar a fallar, sino que más bien nosotros, al ver a un hermano o una persona que tal vez comete un error, así como Pablo decirle, hermano, tú eres hombre o tú eres mujer, tú puedes seguir al Señor. Falla, es verdad, tenemos el pecado. La palabra dice que hay un viejo hombre y un nuevo hombre, y va a depender de nosotros cuál llegue a crecer más. Y nosotros como cristianos tenemos esa responsabilidad de poder hablarle a las personas y ayudarles y enseñarles y guiarles y no condenar, no guiarlo, no hundirlo más, sino que ayudarlo, porque dice la palabra, no hay justo ni aun uno. Y antes de terminar quisiera que podamos orar. Señor, te doy gracias por esta noche. Señor, yo quiero que lo que se ha compartido, lo que hemos hablado en esta noche, yo quiero que por favor nos haga dar cuenta de cómo muchas veces actuamos, de cómo muchas veces tenemos actitudes malas, como estos judíos que no ayudaban a los gentiles, sino que más bien tenían una actitud de condenarlos, de hundirlos, de llevarlos más a que ellos puedan desviarse y no conocerte, Señor, sino que guíanos a tener la actitud de Pablo, un hombre sabio, un hombre que ha sido llamado, Señor, para llevar tu evangelio y poder traer paz y restauración a las personas por medio de tu palabra. Te agradezco, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.